¿Por qué el río Amazonas crea monstruos? Conoce la increíble biodiversidad de este lugar y las raras especies que ahí habitan. El Amazonas, conocido como el pulmón verde del planeta, es un ecosistema que ha fascinado a científicos y exploradores durante siglos. Se extiende a lo largo de miles de kilómetros y es hogar de una biodiversidad tan vasta que es difícil de comprender. Dentro de su espesa selva y en las aguas de su caudaloso río se esconden criaturas tan extrañas y descomunales que han inspirado historias de monstruos a lo largo de generaciones. Pero, ¿por qué el río Amazonas suele ser un caldo de cultivo para estas criaturas inusuales? Hoy exploraremos la increíble biodiversidad de este ecosistema único y conoceremos algunas de las especies más raras y sorprendentes que lo habitan. La riqueza del Amazonas, una incubadora de biodiversidad. Antes de adentrarnos en las criaturas que habitan el río Amazonas, es importante entender qué hace de este lugar una incubadora tan efectiva de biodiversidad. El Amazonas es el río más largo del mundo y el más caudaloso, con más agua que los siguientes 7 ríos más grandes juntos. El ecosistema amazónico, que abarca gran parte de Sudamérica, proporciona una combinación única de factores: un clima tropical, una selva densa y una abundancia de nutrientes. La selva amazónica es extremadamente diversa y alberga aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en el planeta, pero es en sus aguas donde encontramos algunas de las criaturas más extrañas y aterradoras. La combinación de un entorno acuático denso, la competencia por los recursos y el aislamiento geográfico ha permitido la evolución de especies que parecen salidas de otro mundo. Este proceso evolutivo ha dado lugar a formas y comportamientos adaptativos únicos, algunos de los cuales parecen monstruosos a nuestros ojos. El pez candirú, el parásito más temido del Amazonas. Uno de los habitantes más temidos de las aguas del Amazonas es el candirú, un pequeño pez parasitario que se ha ganado una siniestra reputación. Aunque su tamaño es diminuto en comparación con otros monstruos del río, lo que lo hace aterrador es su comportamiento. El candirú, conocido científicamente como Bandelia cirrhosa, es un pez que se alimenta de sangre y tiene una tendencia a invadir los cuerpos de otros peces y, en casos raros, de los humanos. El candirú localiza a sus víctimas siguiendo el rastro de la urea en el agua. Se dice que puede nadar hacia las aberturas de los seres humanos atraído por la orina y quedar atrapado en el interior del cuerpo, lo que ha llevado a numerosos mitos y leyendas locales. Aunque los casos documentados de ataques a humanos son extremadamente raros, el mito del candirú sigue siendo una de las historias más espeluznantes relacionadas con la fauna del Amazonas. La anaconda, el gigante de las aguas. Cuando hablamos de monstruos del Amazonas, es imposible no mencionar a la anaconda, la serpiente más grande del mundo. Las anacondas pueden alcanzar hasta 9 metros de largo y pesar más de 250 kilogramos, lo que las convierte en verdaderos gigantes. Estas serpientes viven en el agua y los pantanos del Amazonas, donde acechan a sus presas silenciosamente antes de atacar con una fuerza aplastante. La anaconda no es venenosa, pero compensa esta falta con su increíble tamaño y fuerza. Envuelve a sus víctimas en un letal abrazo, apretando hasta que no pueden respirar. Luego, se traga a su presa entera, aprovechando su mandíbula flexible para devorar animales de gran tamaño, como capibaras, caimanes e incluso, en raras ocasiones, ganado. Las historias de anacondas gigantes que arrastran a personas bajo el agua han alimentado la leyenda de este monstruo, pero aunque los ataques a humanos son muy raros, su poder y tamaño inspiran respeto. El pez piraña, pequeños pero letales. Otros de los habitantes más famosos y temidos del Amazonas es la piraña. Aunque estos pequeños peces son bastante comunes en Sudamérica, es en el río Amazonas donde se encuentran algunas de las especies más agresivas. Las pirañas, que pueden medir entre 15 y 25 centímetros, son conocidas por sus dientes afilados y su capacidad para devorar a sus presas con una rapidez asombrosa. A lo largo de los años, las pirañas han sido objeto de numerosos mitos y exageraciones. Si bien su reputación como devoradores de hombres es más parte de la leyenda que de la realidad, sí representa una amenaza en ciertas condiciones. Durante la estación seca, cuando los niveles de agua bajan y los alimentos escasean,
Las pirañas pueden volverse más agresivas, lo que aumenta el riesgo de ataques. Sin embargo, la mayoría de las veces estos pequeños peces prefieren evitar a los humanos y cazar animales más pequeños. El delfín rosado, el encantador del Amazonas. Entre las criaturas más raras y fascinantes del río Amazonas está el delfín rosado, también conocido como Inia geoffrensis. Este delfín de agua dulce es único no solo por su color sino por su inteligencia y comportamiento. A diferencia de los delfines oceánicos, el delfín rosado tiene una apariencia más robusta y un hocico más largo, adaptado para cazar en las turbias aguas del Amazonas. Los mitos locales atribuyen poderes mágicos a este delfín, considerándolo un ser encantado capaz de transformarse en humano. Según las leyendas, el delfín rosado se convierte en un hombre atractivo por las noches para seducir a las mujeres locales. Aunque estas historias forman parte del folclore amazónico, la realidad de este animal es igual de fascinante. Su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del río y su comportamiento social lo convierten en una de las especies más inteligentes del Amazonas. El arapaima, el gigante acorazado. El arapaima, también conocido como paiche, es uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Puede alcanzar más de 2 metros de largo y pesar hasta 200 kilogramos. Lo que lo convierte en un verdadero monstruo del Amazonas no solo es su tamaño, sino su aspecto acorazado. Su cuerpo está cubierto de escamas duras que actúan como una armadura natural, lo que le permite resistir los ataques de depredadores, incluidas las pirañas. Este pez gigante tiene una habilidad poco común: puede respirar aire. Debido a los bajos niveles de oxígeno en las aguas del Amazonas, el arapaima ha desarrollado la capacidad de salir a la superficie para respirar, lo que le permite sobrevivir en aguas donde otros peces no podrían. Su tamaño y fuerza lo convierten en un depredador formidable, capaz de devorar a sus presas con facilidad. El caimán negro, el depredador silencioso. El caimán negro, una de las especies de cocodrilos más grandes del mundo, es otro de los gigantes del Amazonas. Puede medir hasta 6 metros de largo y pesa cientos de kilogramos. A diferencia de otros cocodrilos, el caimán negro tiene una coloración oscura que lo ayuda a camuflarse en las aguas turbias del río, convirtiéndose en un cazador silencioso. Este depredador acecha a sus presas, que pueden ser desde peces hasta mamíferos grandes como capibaras o ciervos, y las arrastra bajo el agua antes de devorarlas. Aunque los ataques a humanos son raros, el caimán negro es uno de los depredadores más temidos del Amazonas y su tamaño lo convierte en un verdadero monstruo de este ecosistema. La diversidad de los insectos, criaturas de otro mundo. El Amazonas no solo es hogar de gigantes acuáticos, sino también de algunas de las criaturas más raras y aterradoras del reino de los insectos. Entre ellos, el más notable es la araña Goliath, la araña más grande del mundo. Con una envergadura de patas que puede alcanzar los 30 centímetros, esta araña es capaz de cazar y devorar pequeños mamíferos, aves e insectos. A pesar de su tamaño, la araña Goliath no representa una amenaza directa para los humanos, pero su aspecto y comportamiento la convierten en una criatura aterradora. Otro insecto notable es la hormiga bala, que habita en la selva amazónica y es conocida por su picadura extremadamente dolorosa. Se dice que la picadura de esta hormiga es como recibir un disparo, de ahí su nombre. Su veneno neurotóxico puede causar un dolor intenso que dura hasta 24 horas, lo que convierte a esta pequeña criatura en uno de los insectos más temidos de la región. El río Amazonas y su ecosistema son una maravilla natural llena de vida, pero también un lugar donde la naturaleza muestra su lado más salvaje y extraño. Es hogar de criaturas que desafían nuestra comprensión y nos recuerdan la increíble diversidad de la vida en la Tierra. Por eso es importante preservar este delicado ecosistema, que aún guarda secretos y especies que el ser humano apenas ha comenzado a conocer. Antes de despedirnos, dale like al video, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta pronto.